Seguro has escuchado esta frase en la tienda de pesca o en el muelle. Compra fluorocarbono, es invisible. Y tú, confiando en la tecnología, pagas 3 veces más por un carrete. Pero hoy, desde la psicología y la física, vamos a desmantelar esa idea. Como pescadores, somos vulnerables al sesgo de autoridad. Si una marca famosa lo dice, debe ser verdad. Pero bajo el agua, las leyes de la luz no entienden de marcas. Vamos a ver por qué la invisibilidad total es un mito y por qué eso, irónicamente, es una buena noticia. Hablemos de números, pero de forma sencilla. Todo material tiene un índice de refracción. El agua tiene 1,33. El nylon común tiene 1,55. ¿Qué significa esto? Que cuando la luz pasa del agua al nylon, cambia de dirección bruscamente y rebota, creando un destello brillante. Es como un espejo avisándole al pez: cuidado, ahí hay algo extraño. El fluorocarbono tiene 1,42. No es 1,33, así que no desaparece. Pero es tan cerca de la cifra del agua que el rebote de luz es mínimo. En lugar de un espejo, tenemos un cristal limpio. El pez no deja de verlo por arte de magia. Simplemente su cerebro no lo interpreta como una amenaza brillante. Pero aquí es donde el 90% de los pescadores se equivoca. La verdadera ventaja del fluorocarbono no es solo óptica, es mecánica. Primero, la densidad. El nylon es poroso, absorbe agua como una esponja y flota. El fluorocarbono es denso y pesado. En un video anterior hablamos de fluidodinámica. Aquí, esa densidad permite que tu señuelo trabaje en la zona de ataque más rápido, sin esa curva que hace el hilo cuando flota. Segundo, la memoria y la elasticidad. Como psicólogo, sé que la frustración viene de la falta de control. El nylon se estira como un chicle. El fluorocarbono transmite esa vibración de forma rígida. Cuando un pez apenas roza tu señuelo, esa señal viaja por un hilo que no se estira, llegando a tu mano con una claridad que el nylon jamás te daría. Miren este vaso con agua. A la izquierda, monofilamento. A la derecha, fluorocarbono. Noten cómo el nylon parece una vara de cristal blanca, mientras el fluorocarbono apenas se percibe como una sombra. Pero ahora, tocan la textura. El fluorocarbono se fabrica mediante un proceso de extrusión que lo hace casi tan duro como el vidrio. Si pescas en estructuras, piedras o manglares, no lo usas para que no lo vean, lo usas para que no se rompa al primer roce. Entonces, ¿vale la pena la inversión? Pues sí, pero no por las razones que te vendieron. Úsalo cuando necesites hundimiento rápido, cuando pesques en aguas cristalinas bajo un sol fuerte o cuando la estructura sea muy agresiva. No busques un hilo fantasma, busca un hilo que trabaje a tu favor, porque al final del día, la mejor herramienta no es la que se esconde, sino la que te permite entender mejor qué está pasando ahí abajo. Esto es pesca creativa, señores. Menos mitos, más ciencia. Nos vemos en el agua.